Muy buenos días, amigos presentes y amigos que a través de la línea telefónica en esta mañana están escuchando esta actividad en Puerto Rico, Venezuela, México, diferentes lugares de Colombia, diferentes lugares de la América Latina y también de Norteamérica. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para en esta mañana darle a conocer el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. En la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo, en el capítulo 2, verso 19 al 22, nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de Dios, de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. La edificación de la casa de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pablo nos habla acerca de los creyentes en Dios, en el Señor Jesucristo, como un templo, para ser un templo santo al Señor, que están siendo edificados. Esta edificación de este templo espiritual de Dios, del Señor Jesucristo, también fue mencionado en la carta de San Pablo a los Corintios, su primera carta, capítulo 3, verso 9 en adelante, y dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y en el verso 16 y 17 de este mismo capítulo 3 de Primera de Corintios dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora aquí podemos ver que el apóstol San Pablo dice que el templo de Dios somos nosotros. A través de las edades pasadas, el Señor comenzó la construcción de ese glorioso y hermoso templo, el cual es la casa de Dios. En Zacarías capítulo 6, verso 12 al 13, dice: y le hablarás diciendo, así ha
Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz entre ambos. Aquí podemos ver que la construcción de este templo de Dios, templo espiritual, corresponde al renuevo que es el Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías, el cual ha estado construyendo ese templo de Dios. Y por cuanto para la construcción de ese templo tiene que usar el mismo plano, diseño del que está en el cielo, y del que también Moisés hizo, y del que hizo Salomón, porque Moisés hizo el templo, el tabernáculo, de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte, en donde estaba otra dimensión manifestada. Así es que este diseño que Moisés tomó e hizo aquí en la tierra es el diseño del templo que está en el cielo. Y si el Señor Jesucristo tiene que hacer un nuevo templo, un templo espiritual con seres humanos, toma ese modelo y de acuerdo a ese plano, Él edifica el templo espiritual de Dios, el templo del Señor Jesucristo, que somos todos nosotros. Ahora, así como el templo que hizo Moisés tenía el lugar santo y también lugar santísimo y atrio también, el templo del Señor Jesucristo tiene su lugar santo, el cual corresponde a las edades de la iglesia gentil que ya han pasado, en donde Dios construyó esa parte bajo el ministerio del Señor Jesucristo por medio de cada uno de los ángeles mensajeros que Él envió en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Él comenzó esa construcción y ha estado llevando a cabo esa construcción para la parte del lugar santo. Él colocó 7 lámparas, ese candelero con 7 lámparas y 7 luces, que son los 7 ángeles mensajeros a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. O sea, el lugar santo ha tenido 7 mensajeros. El lugar santo durante la segunda dispensación de la gracia ha tenido estas 7 columnas, 7 ángeles mensajeros, y establecieron el lugar santo en donde el Señor Jesucristo estuvo manifestándose por medio de cada uno de esos mensajeros en la construcción de su templo espiritual. El proverbista Salomón dice en el capítulo 9, verso 1: la sabiduría edificó su casa. Y el Señor Jesucristo, dice San Pablo, que
es sabiduría de Dios. Así es que el Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios que edifica la casa. Dice, labró sus 7 columnas, y las 7 columnas de ese templo, esas 7 columnas son los 7 ángeles mensajeros sobre los cuales ha sido fundado ese edificio, quienes han sostenido ese edificio en cada edad. Por eso ellos son muy importantes en el programa divino y tendrán una bendición muy grande en la gloriosa recompensa que ellos han de recibir. Ahora, este templo encontramos que ha estado siendo construido con seres humanos de diferentes naciones, y encontramos que comenzó allá en la tierra de Israel. Encontramos que tiene como fundamento, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí tenemos el fundamento de este edificio, de este templo, y luego encontramos la construcción del resto del edificio. Ya el fundamento aquí lo tenemos, y la construcción de ese templo, la cual es llevada a cabo por el Señor Jesucristo por medio de cada uno de sus mensajeros, la podemos ver llevada a cabo. Encontramos que Dios colocó a San Pablo como uno de sus apóstoles y lo envió para ser apóstol de los gentiles. Lo colocó como una poderosa columna en su templo, y comenzó allí en Asia Menor la edificación de ese templo entre los gentiles, y allí se construyó esa parte del lugar santo, y luego se pasó a otra parte allá en Europa, en donde colocó 5 columnas, 5 ángeles mensajeros, y se llevó a cabo la parte correspondiente para Europa, con esos 5 ángeles mensajeros, llamando y juntando a los hijos de Dios que vinieron a componer, a formar la parte de ese templo correspondiente a Europa. Y luego encontramos que pasó el Señor Jesucristo a Norteamérica, en donde levantó una poderosa columna, el 7º ángel mensajero, y allí llamó personas para formar parte de su templo, parte del lugar santo, y fue construido el lugar santo completamente con estas 7 columnas, colocando ellos los hijos de Dios en ese lugar santo. Luego encontramos que el Señor Jesucristo, el renuevo, el constructor y arquitecto de ese templo espiritual, pasó a la América Latina, Puerto Rico y el Caribe. ¿Para qué? Pues ya había construido el lugar santo de su templo, y faltaba el lugar santísimo de su templo, y pasa a Puerto Rico, el Caribe y la América Latina por completo, para ahí manifestarse por medio de su ángel mensajero, que él dijo: yo Jesús,
he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él envía su ángel, levanta su ángel en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina para manifestarse a través de él y así llamar y juntar a todos los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta y con ellos formar el lugar santísimo de su templo espiritual en la edificación de la casa de Dios. Y así como colocó en el lugar santo todo lo que estaba en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, todo aquello vino a ser tipo y figura de las cosas que estarían en el templo espiritual del Señor Jesucristo, el templo espiritual de Dios. Así es que cada cosa del templo que hizo Moisés tiene un significado y corresponde a algo del templo espiritual de Dios. Ahora, ya estando en el continente latinoamericano, el continente que tiene el privilegio de tener personas para formar parte del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, entonces necesitamos ver, necesitamos conocer las cosas que corresponden al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo estamos representados nosotros. Y todo lo que fue un tipo y figura allá en el lugar santísimo del templo literal se convierte en una realidad en seres humanos en el tiempo final entre los caribeños y latinoamericanos que viven en este tiempo. Así es que en este tiempo final, estando el lugar santísimo colocado al occidente del templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, corresponde al occidente, la tierra América, Latinoamérica, la parte del lugar santísimo del templo espiritual del Señor. En el lugar santísimo, dentro del lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció. Tipo y figura del ministerio correspondiente a el templo espiritual del Señor y correspondiente al lugar santísimo, que es según el orden de Melquisedec. Y ese orden, según Melquisedec, cuando fue colocado ahí en el lugar santísimo, representado en la vara de Aarón, que fue la que reverdeció y que fue la que le tomó la bendición, recibió la bendición para hacer el ministerio correspondiente al templo allá, tipo y figura del ministerio según el orden de Melquisedec, el cual estuvo en la tierra en Jesús de Nazaret, pero que reverdece en este tiempo final cuando es colocado en el lugar santísimo. En el lugar santísimo de su templo espiritual, así como estuvo en el lugar santísimo en el cielo,
estuvo en el lugar de intercesión, haciendo intercesión como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, ese ministerio del Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec en este tiempo final es manifestado para ministrar la palabra en el lugar santísimo, y será el Señor Jesucristo manifestado en su ángel mensajero, el ángel que él prometió enviar para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y el Señor Jesucristo ministra a través de su ángel en el lugar santísimo, tanto en la construcción como luego en la dedicación e inauguración de ese templo espiritual. Será el ministerio del Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec el que estará operando en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora, dentro del arca del pacto también estaba el maná escondido. El maná escondido, tipo y figura del mensaje final de Dios, el mensaje de la gran voz de trompeta, o de la trompeta final, o de la trompeta del año del jubileo actualizado, el cual proclama liberación, libertad para todos los hijos de Dios, como dice en Levíticos capítulo 25 del 8 al 11, y proclamaréis libertad en toda la tierra. Es el mensaje del lugar santísimo colocado en el arca del pacto, representado en el maná escondido. Es el mensaje que proclama libertad en toda la tierra para todos los hijos de Dios, que proclama el año del jubileo, en donde serán libertados todos los hijos de Dios, serán libertados de la muerte, serán libertados de la mortalidad a la inmortalidad, serán libertados de lo temporero a lo eterno, serán libertados de todo lo pasajero a lo que es eterno, serán libertados de todo lo corruptible, serán libertados de todo lo humano para ser pasados a lo divino, a lo eterno, con vida eterna, con un cuerpo eterno, porque es el tiempo para la liberación de los hijos de Dios. Ahora, el mensaje del maná escondido, que es el evangelio del reino, trompeta final, es el mensaje que fue prometido cuando dice Apocalipsis, al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Una promesa del Señor Jesucristo para los vencedores. Esta promesa para los vencedores de Apocalipsis capítulo 2, verso 17, que dice: al que venciere le daré a comer del maná escondido, es una promesa para ser cumplida en el fin del tiempo, en el tiempo del lugar santísimo, porque es en el lugar santísimo en donde fue colocado, en donde fue escondido el maná. Por lo tanto,
en el fin del tiempo los hijos de Dios entrarían al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, aquellos que tendrían el privilegio de formar parte del lugar santísimo en la edificación del templo de Dios. Por lo tanto, recibirían del maná escondido, y el que come de este pan del maná escondido tiene la promesa de vivir eternamente, porque es nada menos que la palabra hablada, la palabra creadora, el mensaje de la trompeta final para la creación del nuevo cuerpo, del cuerpo eterno que hemos de recibir nosotros. Y de ahí sale también la voz de Dios, el maná escondido para los escogidos de otras edades, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Los que están en el paraíso escucharán la voz del Hijo de Dios, la palabra, el mensaje, recibirán del maná escondido, comerán y se levantarán a vida eterna, porque ese maná escondido es la palabra de vida eterna para todos los hijos de Dios. Y será levantado este templo, tanto con los que viven en este tiempo, como también con los que partieron en el pasado. Y ese templo que ha estado siendo edificado, cada parte de ese templo, en cada continente o nación correspondiente, en el fin del tiempo, los que partieron han de resucitar y estará sobre la tierra este templo completo en cuerpos eternos. Este templo será glorificado y la gloria de este templo será tan grande que impactará el mundo entero. La gloria de Dios estará manifestada en este templo. Por eso dice: y vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto, al cual vosotros buscáis, al cual desean todas las naciones. Ahora, vean ustedes cómo ha estado siendo edificado este templo. Vean ustedes cómo en este templo, en el lugar santísimo, hemos encontrado el maná escondido. También las tablas de la ley estaban allí, tipo y figura del mensaje de Dios, el mensaje del evangelio del reino, que será para todos los seres humanos la ley actualizada. La ley actualizada. Por lo tanto, la ley actualizada será una bendición para todos los seres humanos. Por eso dice Malaquías en el capítulo 4, verso 1 hasta en adelante, y principalmente aquí, Malaquías capítulo 4, verso 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí tenemos para todos los hijos de Dios la palabra que recordemos
a Moisés. ¿Por qué? Porque en el fin del tiempo, el espíritu y virtud de Moisés, el espíritu ministerial de Moisés, estará sobre la tierra para traer la ley actualizada. El mensaje del evangelio del reino para el pueblo hebreo será la ley actualizada. Por eso se estará proclamando el año del jubileo actualizado. Y en este tiempo final, desde el lugar santísimo, saldrá la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo para su pueblo, para todo su templo y para todas las naciones. En el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, estaban dos querubines, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Fueron hechos de madera, de olivo y luego cubiertos de oro. Tipo y figura del ministerio de los dos olivos, de los cuales habla el profeta Zacarías en el capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 6. Los dos olivos o dos ramas de olivo que vierten por sí aceite puro como oro. Y este siendo el ministerio de los dos olivos para el fin del tiempo, no podía aparecer este ministerio de los dos olivos en las 7 edades de la iglesia gentil, sino en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, porque es un ministerio que puede ministrar en el lugar santo y en el lugar santísimo también, porque el sumo pontífice podía ministrar en el lugar santísimo, pero también podía ministrar en el lugar santo. Así es que estos ministerios podemos ver que están representados en el lugar santísimo sobre el arca del pacto en los dos querubines, y están también representados en el lugar santo en aquellas dos ramas de olivo. Así es que este es el ministerio del fin del siglo, del fin del tiempo en el templo de Dios, para con el mensaje final cumplir la promesa del Señor Jesucristo, que dijo en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos. Es el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos, correspondiente este ministerio al lugar santísimo, a la edad o etapa del lugar santísimo, para con su mensaje llamar y juntar a todos los escogidos y formar así el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo manifestándose por medio de su ángel mensajero en el cumplimiento de estas promesas en su templo. Ahora vean ustedes que toda la obra que ha estado llevando a cabo el Señor Jesucristo, el renuevo, ha sido llevada a cabo en su templo, en la edificación de su templo, la edificación de la casa espiritual de Dios, que somos todos nosotros,
porque somos templos de Dios, templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así es que esta casa ha estado siendo edificada por el arquitecto y constructor que es el Señor Jesucristo, por medio de cada uno de sus mensajeros. Y ya nos encontramos en la parte del lugar santísimo, el cual ha estado siendo edificado por el Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina, en la edificación de la casa de Dios. Y así como los de las edades pasadas podían decir, San Pablo podía decir, y cada uno de los 7 mensajeros, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo también podía decir, el Señor Jesucristo está aquí en la tierra, manifestándose en el lugar santo de su templo espiritual, y está construyendo esta parte de su templo y está llamando y juntando a los que componen la parte del lugar santo de su templo. El primer mensajero, San Pablo, podía decir, el Señor Jesucristo está aquí en Asia Menor, en la edificación de la casa de Dios, edificando la casa de Dios. Y no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Por eso él podía decir, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. Así es que esta casa tenía que ir creciendo, como dice San Pablo. Va creciendo para ser un templo santo al Señor. Y la edificación o construcción de esta casa ha ido creciendo, creciendo, hasta que llegó a Norteamérica, en donde el séptimo mensajero podía decir, ya tenemos al constructor, al arquitecto y constructor de la casa del Dios vivo, lo tenemos en Norteamérica, construyendo la última fase o etapa del lugar santo. Aquí lo tenemos. Y él podía decir, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Por lo tanto, lo que yo hago, no lo hago de mí mismo, sino que Él es el que hace la obra de la edificación de la casa de Dios en la parte correspondiente para Norteamérica. Luego pasó el arquitecto y constructor del edificio o templo o casa de Dios. Pasó a Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. ¿Para qué? Para la construcción del lugar santísimo del templo de Dios, en donde ha enviado a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer las cosas que deben acontecer. Y las cosas que deben acontecer en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina es la edificación de la casa de Dios, la parte más importante de la casa de Dios, que es el lugar santísimo. Y han estado siendo llamados y juntados los que tienen que componer, de ser parte de el lugar santísimo de la casa de Dios. Por eso, con el mensaje de gran voz de trompeta,
han estado siendo llamados y juntados los escogidos, que son las piedras vivas que han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo para ser parte del lugar santísimo del templo espiritual de Dios. Y esta es la parte del templo de Dios que ha estado siendo construida en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. En el lugar santísimo es que Dios, la Shekinah, entró y moró en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, porque el lugar de morada de Dios en el templo que está en el cielo es el lugar santísimo. Ahí está el trono de Dios. Y en el templo espiritual de Dios, que somos nosotros, el lugar del trono del Señor Jesucristo, es el lugar santísimo. Es el lugar para el cumplimiento de la venida del Señor a su templo, para morar en su templo por toda la eternidad. Para desde su templo, directamente desde el lugar santísimo, desde el trono del Señor Jesucristo en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto de en medio de los dos querubines, Él hablar su palabra creadora, y desde la casa del Dios vivo, desde el lugar santísimo, salir la voz, la palabra del Señor Jesucristo para todo su pueblo que compone el templo de Dios, y para todas las naciones, y para todos los reyes, y para todas las lenguas. Porque la voz del Señor siempre ha salido de su templo. Él prometió manifestarse desde su templo al pueblo. Él prometió manifestarse en el lugar santísimo, y desde el lugar santísimo es que sale el mensaje del evangelio del reino, representado en el maná escondido para todos los seres humanos, comenzando por los escogidos de Dios. Así es que hemos estado viendo cómo ha estado siendo edificada la casa de Dios. Y en este tiempo final, así como cada uno de los ángeles mensajeros del pasado podían decir: no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí, porque en cada uno de ellos hubo una manifestación de Cristo como Cordero de Dios. Y en este tiempo final, el ángel del Señor Jesucristo puede decir: no vivo ya yo, vive Cristo en mí, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, llamando y juntando a todos los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta, con el mensaje del evangelio del reino, y formando así el lugar santísimo de su templo espiritual. No vivo ya yo, vive Cristo en mí, edificando su casa, edificando el lugar santísimo de su templo, con piedras latinoamericanas, con seres humanos de la América Latina, de Puerto Rico y de todo el Caribe. Así es que la edificación de la casa de Dios ha llegado hasta
el continente latinoamericano para del continente latinoamericano escoger las personas que vienen a formar parte del lugar santísimo del templo de la casa del Dios vivo. Y estando en el fin del tiempo, en donde Dios ha enviado a su último mensajero para la última parte de la edificación de su casa, ese ángel mensajero tiene los privilegios prometidos en la palabra, en donde dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. El trono del Señor Jesucristo está en el lugar santísimo. Ninguno de los ángeles mensajeros pasados tuvo el privilegio de ministrar en la edificación del templo de Dios en el lugar santísimo. Por lo tanto, la bendición de ellos está en el lugar santo, porque ahí trabajaron ellos. Y en el lugar santo no está el trono del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos no pueden alcanzar esa bendición, porque no es una bendición única. Es la bendición que la madre de Juan y Jacobo deseaba para sus hijos. Vean ustedes, ella vino a donde el Señor Jesucristo y le dijo: tengo una petición que hacerte. Yo deseo que en tu reino cada uno de mis hijos esté, y que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. En el trono del Señor, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Él le preguntó a ellos: ¿pueden ustedes tomar de la copa que yo he de tomar? Ellos decían: sí, podemos. ¿Pueden morir con la muerte que yo he de morir? Sí, podemos. Y entonces él les dice: pero el que ustedes se sienten a mi derecha y a mi izquierda, eso no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está ordenado, que es a los dos querubines, los cuales estaban el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y en medio de ellos estaba Dios manifestado, la Shekinah, la gloria de Dios en medio de los dos querubines. Y en medio del ministerio de Moisés y Elías, el Señor Jesucristo manifestado en gloria conforme a las promesas de la venida del Hijo del Hombre en gloria con sus ángeles, uno a la derecha y el otro a la izquierda, que son el ministerio de Moisés y Elías, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. El Señor es el sol de justicia, y dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, que es la segunda venida del Señor, y en sus alas traerá salud, salvación. El sol de justicia es el Señor Jesucristo, sus alas el ministerio de Moisés y de Elías, que en el fin del tiempo se repiten
el de Moisés por segunda vez y el de Elías por quinta vez, para así ser el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio que corresponde al lugar santísimo representado en los dos querubines de gloria. Y el ministerio de Moisés en el fin del tiempo estará actualizando la ley. Traerá la ley actualizada para todos los hijos de Dios. Y el ministerio de Elías será un ministerio para gentiles y para hebreos también. El ministerio de Elías trabajó para gentiles y para hebreos. El ministerio de Moisés también trabajó para gentiles y para hebreos. Para hebreos, para traer bendiciones, para traer el cumplimiento de las promesas de Dios para el pueblo hebreo, para llevar a cabo su liberación. Y para gentiles trabajó para traer los juicios de Dios, las plagas de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 11 dice que estos ministerios, los dos ungidos, estos dos ministerios ungidos tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre cuantas veces quieran. Tienen poder para traer plagas cuantas veces quieran. Esto será para el tiempo de la gran tribulación, que son 3 años y medio, que estos ministerios estarán operando para el pueblo hebreo y para el reino de los gentiles, para el cumplimiento de las promesas correspondientes a la gran tribulación. Pero antes de eso, estos ministerios trabajan en favor de los escogidos de entre los gentiles para traerle la bendición de Dios a los gentiles, para la edificación del templo de Dios, la parte más importante de ese templo, que es nada menos que el lugar santísimo. Por eso, en el tipo y figura encontramos al rey aquí en Zacarías y al sumo sacerdote, tipo y figura de los dos ungidos, de los dos olivos. Es el ministerio del Señor Jesucristo en este tiempo final, como rey y sacerdote. Es el ministerio del Señor Jesucristo en este tiempo final como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Ahora, muchas personas que han leído la Biblia y han leído la parte donde habla de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en donde nos presenta que el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, regresará, volverá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según fuere su obra. Muchas personas están esperando la venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre. En Apocalipsis también, capítulo 10, encontramos la segunda venida de Cristo. Y encontramos que cuando Él desciende a la tierra, Él desciende con un librito abierto en su mano y con su rostro como el sol. Y pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Juan se encontraba en una isla cuando él vio la venida del ángel fuerte. Cuando él vio la venida del ángel fuerte, Juan se encontraba en una isla. Y nadie más vio la venida del ángel fuerte. ¿Por qué? Porque la venida del ángel fuerte
se lleva a cabo en su templo, y vendrá a su templo el Señor. Su templo es este templo, esta casa que ha estado siendo edificada por el Señor Jesucristo por medio de cada uno de sus mensajeros. Y Él llega a su casa en el fin del tiempo, cuando se ha edificado su casa, y entra a su casa y se coloca en el lugar santísimo sobre el arca del pacto en medio de los dos querubines de gloria. Por eso dice que viene con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y de Elías. Y por eso promete al vencedor, le dice: al que venciere, no a los que vencieren, sino al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los 7 mensajeros vencieron en su tiempo, pero es en el fin del tiempo. El ángel mensajero vencedor es el que se sienta con él en su trono. Este es el siervo fiel y prudente del cual el Señor Jesucristo estuvo hablando en Mateo capítulo 24, verso 45 en adelante, y dice así: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Qué casa? La casa de Dios. Esta casa que ha estado siendo edificada, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo, el alimento espiritual, que es la palabra, el mensaje que corresponde para el tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Todos los siervos de las edades pasadas fueron prudentes y fueron fieles, pero el bienaventurado de todos es el siervo fiel y prudente, que esté viviendo en la tierra y esté dándole el alimento espiritual a los hijos de Dios en la casa de Dios, en el momento, en el tiempo de la venida del Señor. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Al que le haya haciendo así es el que esté ministrando en ese tiempo la palabra de Dios en la casa de Dios, que esté llamando y juntando a los escogidos en la edad correspondiente, que es la edad de la piedra angular, en la tercera dispensación, que es la dispensación del reino, la dispensación del lugar santísimo. Ese siervo fiel y prudente dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes le pondrá su Señor. ¿Qué significa todo esto? Así como a través de cada mensajero el Señor Jesucristo se manifestó y construyó
una parte del lugar santo en cada edad de las 7 edades de la iglesia gentil, así también a través del siervo fiel y prudente, Él construye el lugar santísimo con piedras vivas, con hijos de Dios latinoamericanos en el fin del tiempo. Y siendo que es un ministerio que se lleva a cabo en el lugar santísimo, en el lugar del trono del Señor Jesucristo, Él lo sienta, dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así es que Él se sienta en el trono del Señor Jesucristo. Dice: y sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Para qué? Para que sea el administrador de los bienes del Señor. Y todo lo que Dios ha prometido para el fin del tiempo, todo lo que el Señor Jesucristo ha prometido llevar a cabo, será administrado por aquel que es colocado sobre todos los bienes de su Señor. Él estará representando a su Señor aquí en la tierra, ministrando todos los bienes de su Señor. Por lo tanto, todo lo que Dios ha prometido realizar en el fin del tiempo y durante el milenio, veremos que Dios lo ha de realizar, y veremos al que se sienta en el trono con su Señor, que estará trabajando en esa obra para el cumplimiento de todo lo que Dios prometió, porque le es encomendada la administración de todos los bienes de su Señor. Él es el siervo fiel y prudente que será adoptado como administrador de los bienes de su Señor. Por esa causa, Él será el primer ángel mensajero que, estando sobre la tierra vivo, será adoptado. Porque los otros ángeles mensajeros estuvieron sobre la tierra, pero no fueron adoptados, porque ellos no vivieron en la edad de la adopción. San Pablo, hablando del día de adopción o redención, dijo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de redención. Así es que el día o edad en que ellos vivieron no fue el día de redención para el cuerpo, no fue el día o edad para la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los que murieron en el pasado. Ellos vivieron otro día, otros días, pero nosotros estamos viviendo en el día más importante de todos los días. La séptima edad de la iglesia gentil fue el día sábado de las edades, pero hemos llegado al día de redención, al domingo espiritual, a la edad representada en el domingo y representada también en el año 50, año del jubileo,
Por eso el Señor Jesucristo resucitó domingo, porque el día domingo representa la edad y dispensación en que los muertos en Cristo han de resucitar, y nosotros los que estamos vivos hemos de ser transformados y hemos de ser adoptados hijos de Dios con cuerpos eternos sin ver muerte. Estamos en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo, la edad de adopción, y hemos sido llamados y juntados en la edad del lugar santísimo, y ha estado siendo construido el lugar santísimo del templo de Dios para ser adoptados en el reino de Dios, ser adoptados hijos e hijas de Dios y recibir así el cuerpo eterno, recibir la redención del cuerpo y así tener un cuerpo eterno a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. San Pablo dijo: como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y sigue diciendo: porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Habrá terminado la muerte para los hijos de Dios. Tenemos esa promesa, 1 Corintios capítulo 15, verso 48 al 54. Y en Romanos capítulo 8, verso 28 y 29 dice San Pablo: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos la promesa de ser hechos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Tenemos la promesa de una nueva raza, de una nueva generación con vida eterna, con cuerpos eternos que Dios ha de levantar aquí mismo en la tierra. Él va a resucitar a todas estas personas que vinieron a ser parte de su templo en las edades pasadas, juntamente con los mensajeros que Él envió. Y a los que componen el lugar santísimo de su templo espiritual en este tiempo final, les tiene la promesa de ser transformados, de recibir vida eterna estando en sus cuerpos, y así continuar viviendo por toda la eternidad, ya no más en un cuerpo mortal, corruptible, temporero, sino en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Una nueva raza será levantada en este tiempo final. Serán resucitados los miembros de esta nueva raza
que murieron en el pasado, y los que estamos vivos seremos transformados, y este planeta Tierra, esta humanidad, tendrá una nueva raza con vida eterna, una nueva raza que tomará el gobierno de esta tierra, y se cumplirá la palabra del Señor Jesucristo, que dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos 1000 años como reyes y sacerdotes con el Señor Jesucristo, y luego continuaremos por toda la eternidad. Por esa causa Él ha estado edificando la casa de Dios, porque es desde esa casa y con esa casa que Él gobernará el mundo entero, este planeta con todos sus habitantes, y también el universo. Pero Él siempre ha estado en su casa, en su templo. Por eso Él necesita un templo, y somos nosotros, para desde ese templo, para a través de ese templo, Él llevar a cabo su glorioso reino. Reinaremos con el Señor Jesucristo por el milenio y por toda la eternidad. Por esa causa Él coloca en su templo, en su casa, su nombre nuevo. Por eso dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Hemos estado viendo la edificación de la casa de Dios. Los que han podido ver la edificación de la casa de Dios han podido darse cuenta que Él ha estado edificando su casa de acuerdo a sus promesas, y que fuera de su casa y de la edificación de su casa, Él no ha sido encontrado en otro lugar. En cada edad Él ha sido hallado edificando su casa, utilizando a cada uno de sus ángeles mensajeros de las edades. Y en este tiempo final, donde podremos encontrar y ver al Señor Jesucristo, el renuevo, llevando a cabo la obra del fin del tiempo en su casa, la casa de Dios. ¿Y en qué lugar de su casa? En el lugar santísimo. ¿Y a qué parte de las naciones corresponde el lugar santísimo de la casa de Dios? Al continente latinoamericano. Por eso en el continente latinoamericano Él cumple todas las promesas que ha hecho para el fin del tiempo, y coloca a su instrumento, su ángel mensajero, en el continente latinoamericano, incluyendo a Puerto Rico y el Caribe, para la edificación de su casa, y luego para el cumplimiento de todas las promesas hechas para el fin del tiempo, y para la inauguración, dedicación de la casa de Dios, de la casa del templo del Señor Jesucristo. Por eso, el único lugar del templo de Dios que le proporciona al Señor Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores y León de la tribu de Judá,
el único lugar de su templo que le proporciona ese trono para que Él se siente es el lugar santísimo. Es el continente latinoamericano con Puerto Rico y el Caribe. Y Él, desde su trono, Él hablará su palabra. Todo lo que Él tenga que hablar para que se materialice, para que por palabra creadora hablada se materialice toda promesa que Él ha hecho. En este tiempo final estamos viviendo en el tiempo más importante de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo del lugar santísimo, del templo de la casa del Dios vivo. Y Dios, el Señor Jesucristo, en su casa, en el lugar santo, Él colocó en su casa 7 mensajeros en el lugar santo. Y en el lugar santísimo coloca un mensajero con el doble ministerio de Moisés y Elías, para a través de ese ministerio y de ese mensajero el Señor Jesucristo manifestarse como Rey de Reyes y Señor de Señores, y así llevar a cabo la obra del lugar santísimo, y así juntar a todos los escogidos en el lugar santísimo, en donde diariamente podemos escuchar la voz del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Podemos ver y recibir la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las reveló, las manifestó, enviándolas por medio de su ángel a Juan en visiones, y a los escogidos en este tiempo final en el significado de esas visiones apocalípticas. Así es que estamos viviendo en el templo, en la casa de Dios, en el templo del Señor Jesucristo. Y es mejor un día en la casa de Dios, en el templo del Señor Jesucristo, que 1000 fuera de esa casa. Así es que hemos estado viendo cómo el renuevo del Señor Jesucristo ha estado edificando su casa, comenzando en el este y concluyendo su labor en el occidente, en la tierra de América. Y será en su casa en donde los seres humanos podrán ver su segunda venida, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y podrán escuchar la voz del Señor Jesucristo, no de cualquier lugar, sino en la casa de Dios, desde el lugar santísimo, de medio de los 2 querubines de gloria actualizados. Por eso dice, viene con sus ángeles de gloria. Y en este tiempo final, ninguna persona,
ni ninguna nación, ni ninguna religión o secta religiosa podrá ver la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, a menos que no mire al templo del Señor Jesucristo, al lugar santísimo, porque ahí es el lugar de morada del Señor, el lugar de reposo, en donde su trono es colocado y desde donde sale la voz del Señor, desde donde el Señor se revela, se manifiesta a todos los de la casa de Dios y a todos los que estén fuera de la casa de Dios también, los que quieran ver en el fin del tiempo la segunda venida del Hijo del Hombre en gloria con sus ángeles y quieran ver la gloria de Dios manifestada, tienen que verla en la casa de Dios, porque es en la casa de Dios en donde la gloria de Dios entra y se manifiesta para bendición de todos los hijos de Dios, para bendición de todas las naciones que han de entrar al glorioso reino milenial, para bendición de toda persona que ha de estar en el glorioso reino milenial, y para bendición de aquellos que en el juicio final han de salir a vida eterna. Así es que la casa de Dios, del Dios vivo, que es el templo del Señor Jesucristo, ha estado siendo edificado. Y hemos visto su edificación desde el comienzo hasta su final. Estamos en el final de la edificación de la casa de Dios. Y no solamente eso, sino que somos parte de esa casa del Dios vivo y del lugar santísimo, que es el lugar más importante de la casa de Dios. Por eso Dios nos envió a vivir en este tiempo final. No escogió usted el vivir en este tiempo, lo escogió Dios para usted, porque usted estaba predestinado y escogido en el programa divino de la edificación de su casa para formar parte del lugar santísimo de la casa de Dios. Una elección de Dios. Gracias a Dios, porque nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser parte de su casa y ser parte de la parte más importante, del lugar más importante de la casa de Dios, para ser parte del lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, para ver la gloria del Señor Jesucristo en su segunda venida, viniendo con sus ángeles a su templo, a su casa, y así escuchar la voz del Señor que ruge como cuando ruge un león, y escuchar esos 7 truenos hablando sus voces desde el lugar santísimo. Así es que hemos visto la edificación de la casa de Dios,
un programa que ha estado desarrollándose a través de las edades y que en este tiempo final llega a su culminación, llega al tope, llega a la parte más importante para poderse efectuar la dedicación del templo de Dios y ser llenos de la gloria de Dios todos los miembros de ese templo y ser transformados y recibir un cuerpo glorificado. Recibiremos un cuerpo glorificado, recibiremos una transformación, porque la gloria del Señor. ¿Qué hará Dios? Y tenía en su corazón una contestación también. ¿Qué hará Dios en el fin del tiempo? Y la contestación era: Dios hará en el fin del tiempo lo que Él tiene programado. Y cada persona decía: yo estoy esperando algo importante de parte de Dios. Y cuando he escuchado el mensaje de la gran voz de trompeta que lo ha llamado y lo ha juntado en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, en la casa de Dios, ha dicho cada hijo de Dios: este era el mensaje que yo estaba esperando, esto era lo que yo estaba esperando de parte de Dios, y no lo había encontrado en ningún lugar, pero ahora sí lo he encontrado. ¿Dónde? En la casa de Dios, en el templo del Señor Jesucristo. El mundo y sus religiones han tenido un problema, que desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, se les perdió el Señor Jesucristo y no saben dónde encontrarlo. Cuando se les perdió el Señor Jesús, a María, ¿dónde lo encontraron cuando caminaron buscándolo? Se fueron al lugar correcto, se fueron al templo y allí encontraron al Señor Jesús hablando la palabra. Y se maravillaban de sus palabras de sabiduría. María le dijo, le dijo: ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo. Estaba quitando ahí la parte divina del nacimiento del Señor. Tu padre y yo te hemos buscado. Ahora, el Padre de Jesús. ¿Quién es el Padre de Jesús? Él dijo: mi Padre que está en el cielo. ¿Y dónde estaba su Padre? En el templo. Tu Padre y yo te hemos buscado por 3 días. Jesús le dice: ¿no sabían que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Los negocios del Padre Celestial son el programa divino correspondiente para cada edad, para cada dispensación, para cada nación. Y los negocios del Padre
en aquellos días era la primera venida del Señor para cumplir todo el programa de la primera venida del Hijo del Hombre, la primera venida del Señor como Cordero de Dios. Y ya Él estaba encaminándose para más adelante cumplir esas promesas. El Señor Jesucristo sabía que Él había sido colocado sobre la casa de Dios y que toda promesa para aquel tiempo Dios la cumpliría a través de Él. Así es que era necesario que Él estuviera en los negocios del Padre para el cumplimiento de toda promesa para aquel tiempo. Y en este tiempo, como pudo decir el Señor Jesucristo, y pudo decir Moisés, y pudo decir cada mensajero de su edad, hoy también en los negocios de mi Padre me conviene estar. Los mensajeros podían decir, en los negocios de mi Padre, en el lugar santo, en la edificación de su templo, me conviene estar. Y a nosotros nos conviene estar en los negocios de nuestro Señor. A mí me conviene estar en los negocios del arquitecto y constructor, en los negocios del Señor Jesucristo correspondientes para este tiempo, en la edificación del lugar santísimo de su templo espiritual, para que así Él cumpla cada promesa que ha hecho para este tiempo final. Estamos en el fin del tiempo, por lo tanto también en el fin de la construcción, de la edificación de la casa de Dios. Y en este tiempo final, en la edificación de la casa de Dios, tenemos el privilegio de que hemos sido llamados con el mensaje de la gran voz de trompeta y colocados en la casa de Dios, en el lugar santísimo, para así ser sellados con el sello del Dios vivo. Y ya que es en este tiempo final en que el sello del Dios vivo es colocado y es visto su nombre, la casa de Dios, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, recibe el nombre nuevo del Señor. Y siendo en la frente la mente, y estando nosotros viviendo en la edad de la mente, que es la edad de la piedra angular, tenemos la promesa de recibir ese nombre eterno, nombre nuevo. El cuerpo místico, la casa del Dios vivo, recibe ese nombre en este tiempo final, y siendo nosotros los que estamos aquí, somos nosotros los que recibimos ese nombre, porque el sello es colocado en la frente, la mente, la edad de la piedra angular. Así es que el nombre que ellos desearon conocer es dado a conocer, es revelado en este tiempo final.
Y así somos sellados y preparados para vivir eternamente. Esta obra hemos visto que la ha estado llevando a cabo el Señor Jesucristo, el renuevo, que sería el que construiría la casa de Dios. Él es el que está llevando a cabo esta obra final en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Le ha tocado el privilegio al continente latinoamericano de ser el continente en donde se está construyendo, edificando el lugar santísimo del templo espiritual del Señor, en la edificación de la casa de Dios. Estamos en el tiempo más glorioso de todos. El Señor está, ¿dónde? Ya no en el lugar santo. Él está en el lugar santísimo, en su casa. El Señor está en su templo, en su casa. Calle delante de Él toda la tierra. Porque desde su casa, desde el lugar santísimo, Él nos da el mensaje de la trompeta final, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino para bendición de toda persona que lo recibe. Así es que estamos en la casa de Dios, en la edificación de la casa de Dios. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Nadie podrá quitarlo de ese lugar que ocupa en la casa de Dios. Esta es la edificación de la casa de Dios, del templo espiritual del Señor Jesucristo. Esa es la obra que Él ha estado llevando a cabo aquí en la tierra a través de las edades hasta llegar a este tiempo final. Esperamos que cada latinoamericano y caribeño sea bendecido grandemente. Esperamos, deseamos y le pedimos a Dios que bendiga a Puerto Rico, a todo el Caribe y a toda la América Latina. Que Dios bendiga al continente latinoamericano y le abra el entendimiento a los gobernantes, le abra el entendimiento a los políticos, le abra el entendimiento a todos los latinoamericanos y caribeños para comprender el gran misterio de la edificación de la casa de Dios y ver dónde se encuentra el Señor en este tiempo final. Como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su templo, manifestándose en el lugar santísimo y dándonos su palabra, el maná escondido,
para vida eterna de todo aquel que coma de este pan, del maná escondido, del mensaje del evangelio del reino. Y cada uno de nosotros, cuando hemos podido ver este gran misterio de la edificación de la casa de Dios, y nos hemos dado cuenta que habíamos sido escogidos para formar parte de esa casa y pertenecer al lugar santísimo de la casa de Dios, del templo del Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor Jesucristo por su elección para con nosotros y le decimos: aquí estamos, Señor Jesucristo. Estamos aquí en el continente latinoamericano y estamos viendo tu gloria siendo manifestada en el continente latinoamericano, en la edad del lugar santísimo de la casa que tú has edificado. La edificación de la casa de Dios, donde encontramos la venida del ángel del Señor Jesucristo con el doble ministerio de Moisés y Elías, donde encontramos la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, sentado en su trono, y donde encontramos el evangelio del reino siendo proclamado en este tiempo final, donde estamos viendo al Señor Jesucristo glorificado. Vemos su gloria como fue vista en el monte de la transfiguración, con Moisés a un lado y Elías al otro lado, allí manifestado, allí revelado. Todo esto en la casa de Dios, porque Él ha edificado su casa. La edificación de su casa, aparentemente algo sencillo, pero lo más grande y glorioso en cuanto a construcción, porque es la casa de Dios, el lugar de morada de Dios. Es el templo del Señor Jesucristo, desde donde Él reinará durante el milenio y por toda la eternidad. Reinaremos con Él. La edificación de la casa de Dios. Es maravilloso uno estar dentro de la casa de Dios. Y más maravilloso es estar en el lugar santísimo, en donde vemos la gloria del Señor Jesucristo manifestada. La edificación de la casa de Dios. Dios nos bendiga en su casa con todas las bendiciones que Él trae a su casa en este tiempo final, en su venida. Con nosotros nuevamente José Neftalí Díaz para concluir nuestra parte en esta ocasión. Y que Dios nos continúe bendiciendo en su casa con todas las bendiciones celestiales. Y bendiga al continente latinoamericano
a Puerto Rico y el Caribe desde su casa. Y nos bendiga a todos nosotros desde su casa. Que la bendición del Señor Jesucristo desde su casa sea sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Es un gran privilegio el que nos ha tocado.